Hola, ¿qué tal? Yo soy Christopher y hoy les vengo a hablar sobre el lenguaje. El lenguaje es la capacidad del ser humano de comunicar emociones y pensamientos a través de sonidos o un sistema de signos. Dentro de los estudios en torno a los fenómenos lingüísticos, existen ciertas confusiones referidas a la forma de definir conceptos que caracterizan las posibilidades de los sujetos y su relación con el mundo, en términos de su realidad social y cultural, a través de una serie de representaciones y construcciones simbólicas denominadas lenguaje. Este es el caso de órganos como la laringe, la faringe, la boca y los labios, los cuales inicialmente ejecutaban tareas de deglución y tránsito de alimentos, pero posteriormente permitieron la producción de diversos sonidos y articulaciones más perfeccionadas. El desarrollo del lenguaje no es igual en todos los niños de la misma edad. El desarrollo del lenguaje será más lento cuando los niños presenten algún retraso en la maduración o algún problema neurológico. Por lo tanto, para que un niño desarrolle de manera favorable el lenguaje, es importante tener en cuenta la calidad y la cantidad de los estímulos. El lenguaje se aprende y se enseña a través de la comunicación. El niño imita el lenguaje adulto. Los medios de comunicación también influyen en el tipo de lenguaje que el niño aprende. El niño que presenta un ambiente familiar con muy poca información cultural se ve con dificultad para aprovechar los medios de comunicación, por no haber sido familiarizado con el tipo de lenguaje que estos emplean. El desarrollo fonológico comienza desde el nacimiento con la emisión de los primeros sonidos y se continúa de forma progresiva y gradual hasta la edad de los 4 años aproximadamente. Desde los 8 a 9 meses, los bebés son capaces de realizar construcciones arbitrarias, idiosincrásicas o personales que se producen en diferentes circunstancias. El desarrollo semántico. Se pueden destacar algunos aspectos significativos de la evolución del desarrollo semántico. La primera se denomina preléxica y en ella los padres otorgan la categoría de palabra a las emisiones infantiles que sus hijos asocian a objetos y situaciones. Una segunda etapa es la de los símbolos léxicos, en la que los niños experimentan un aumento significativo del vocabulario y de su competencia para encontrar las referencias de los objetos. Los niños adjudican etiquetas lingüísticas a los sujetos, personas y acciones de su alrededor. Por ejemplo, pueden llamar guau a todos los animales que se encuentran a su alrededor. La explicación de estos errores está en la necesidad de comunicarse y de etiquetar objetos y acciones en los menores sin importar los fallos que puedan producirse en el proceso. El desarrollo morfosintáctico. Normalmente, de los 18 a los 30 meses aparecen las producciones de dos elementos en lugar de dos palabras con una pausa. Aparecen primitivas negaciones e interrogaciones, produciéndose en esta etapa las primeras combinaciones de dos palabras en oraciones incompletas. En el segundo periodo van a aparecer las secuencias de tres elementos. Para el final de los 30 meses utilizan el subjuntivo y complementos adverbiales, culminan el aprendizaje de las oraciones simples, se producen pocos errores de concordancia y se utilizan oraciones negativas e interrogativas simples. Entre los 30 y los 54 meses se da la expansión gramatical, que consiste en que se alargan los enunciados para incluir más elementos, se incorporan artículos determinados y algunas preposiciones, pronombres y adverbios, como aquí o allí. El desarrollo pragmático. Se percibe en los menores, desde muy pequeños, la capacidad de expresar emociones, establecer contacto comunicativo, dar información y demandarla, etc.
pero la evolución es más lenta cuando se trata de comparar información, construir narraciones y razonar. Los niños son muy hábiles, por ejemplo, para introducir un tema nuevo en la conversación, aunque les cuesta mantener un tema determinado durante 3 o más intervenciones seguidas. Entre los 3 o 4 años, los niños van tomando conciencia de los aspectos sociales de una conversación. Se ha encontrado que hacia los 4 años los niños utilizan el doble de emisiones afectivas que a los 3 años y que les encanta hablar de sentimientos y emociones. El desarrollo del lenguaje oral en el nivel inicial es muy importante, ya que es el mecanismo que le va a permitir alcanzar aprendizajes escolares satisfactorios. No obstante, es el lenguaje escrito el que más preocupa principalmente a algunos docentes del nivel inicial y a sus progenitores, pues se tiende a pensar que el niño logra la competencia de la comunicación oral sin esfuerzo y por la acción de hablar. El lenguaje oral es uno de los recursos que usa el ser humano para comunicarse de forma permanente y espontánea con otras personas. Sin embargo, el uso excesivo de la tecnología puede llevar a aislarse y perder el contacto con las personas que nos rodean, y aun cuando se sabe que es muy importante, pocas personas se comunican de forma democrática y humana. El trastorno del lenguaje es una alteración en el lenguaje y sufren problemas en el desarrollo como fonológicos, cuando muestran problemas al pronunciar sonidos, lenguaje menor de su edad, suprime fonemas o fragmentos de palabras semánticos, cuando el vocabulario se centra en los objetos de su entorno y presenta problemas para aprender nociones abstractas, morfosintáctico, cuando expresa oraciones cortas o desordenadas, excluye artículos, pronombres y plurales. Pragmático, cuando la comunicación es escasa y a veces se comunican con mímica, muestran problemas para entender nociones abstractas de las que se les habla. Cuando esto se presenta, hay un alto riesgo de que el niño manifieste problemas a largo plazo. Por eso, el educador cumple una función importante en el desarrollo de los conceptos del niño, siendo el lenguaje un elemento fundamental. El lenguaje es una herramienta fundamental en la comunicación humana y desempeña un papel crucial en la transmisión de ideas, pensamientos y emociones. Podemos decir que a través del lenguaje damos sentido a los objetos que nos rodean y a las actividades que realizamos en esta línea. Vemos que el lenguaje es un fenómeno social que se forma y desarrolla entre los individuos en grupos independientemente de que pertenezcan o no a la misma especie.